Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de noticias internacionales relacionadas a los puntos más calientes bélicos del planeta. Debido a la gran importancia y su efecto sobre los puntos bélicos que se están desarrollando en el planeta, hoy continuaremos con el documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hablaremos hoy de la sección C, Europa, en las páginas 25 y 26 de este documento. Primero tenemos que recordar lo que dije en la charla anterior sobre los puntos más importantes de la doctrina Monroe, con lo que tiene que ver con los países europeos. Número 2. De la misma manera que se prohíbe la interferencia de Europa en las Américas, Estados Unidos no participará en guerras europeas ni tendrá actividades de interferencia y de manipulación política en países europeos. Y lo voy a repetir. El punto número 2 de la doctrina Monroe dice que de la misma manera que se prohíbe la interferencia de Europa en las Américas, Estados Unidos no participará en guerras europeas ni tendrá actividades de interferencia o de manipulación política en países europeos. Ya que repasamos lo que dice la doctrina Monroe, comencemos con el documento de Donald Trump. Esta sección tiene un título muy particular que dice Promoviendo la grandeza europea. Así que ya, de la salida, violenta la doctrina Monroe de no intervenir en asuntos europeos. El documento comienza a expresarse de forma despectiva contra Europa, mencionando gasto militar insuficiente y su estancamiento económico, para luego decir que dichos problemas se ven eclipsados por la perspectiva real y más cruda de una desaparición de su civilización, donde se refiere a una Europa clásica que se mueve o se transforma en una Europa multicultural o una Europa más musulmana. Aquí nos tenemos que detener y repasar la historia, porque Estados Unidos tiene mucha responsabilidad de lo que hoy está pasando en Europa. Cuando Estados Unidos atacó a países musulmanes como Irak, Afganistán, Libia, y desestabilizó a Siria, donde ciudades y poblados quedaron completamente destruidos, comenzó una migración masiva de civiles de esos países, catalogados como países musulmanes, hacia Europa. Así que se creó un gran flujo de migrantes a través de Turquía, cruzando Grecia, para internarse en los países centrales de Europa. Esta migración no solo fue por tierra, sino también por el mar Mediterráneo y continúa hasta el presente. Recordemos que se responsabiliza a los Estados Unidos por la creación de ISIS, que aceleró aún más la migración hacia Europa. Este nuevo documento de Casablanca no reconoce esos hechos, ni su responsabilidad en el aumento de la población musulmana en Europa. Antes de esa migración masiva, se había presentado el fenómeno de que las mujeres europeas habían dejado o disminuido de tener hijos, y que eso estaba causando una disminución de la población europea. Mientras que, por otro lado, las mujeres musulmanes estaban dando a luz una gran cantidad de niños que naturalmente incrementaban la población en Europa. Este fenómeno está ocurriendo en los Estados Unidos también,
donde las mujeres sajonas ya no tienen tantos hijos porque quieren vivir una vida activa y más independiente, con el mismo resultado de una población decreciente de sajones, mientras que mujeres de descendencia hispana y mujeres de descendencia de lo que fue la población de esclavos en los Estados Unidos tienen familias con muchos hijos. Así que la población musulmana está creciendo en Europa y la población no sajona de los Estados Unidos también está creciendo. Más o menos para el año 1986, hablé con un familiar retirado del Pentágono que me indicó que los sajones en el Pentágono consideraban que la creciente población de hispanos en los Estados Unidos era una amenaza para la seguridad nacional del país. En este nuevo documento de Trump se indica que bajo las presentes tendencias el continente europeo será irreconocible en 20 años o menos. La oración se refiere a un escenario donde en 20 años o menos tendremos una Europa musulmana. Trump acusa a Europa de ser una civilización decadente que se debilita. Curiosamente, Rusia dice lo mismo, de la cual no se puede confiar y por ende se convierte en una amenaza para los Estados Unidos. Acusa a la Unión Europea de la pérdida de la soberanía individual de cada país europeo y por ende de la democracia de cada país. Eso es como acusar al gobierno central de los Estados Unidos, o sea, al gobierno federal, por la pérdida de soberanía individual de cada estado dentro de la nación americana. Lo que hemos vivido por décadas dentro de la nación americana, saben que siempre ha existido un intento para disolver lo que se conoce como la Unión Europea. Se acusa a la Unión Europea de afectar de forma negativa la democracia en Europa, el derecho a la libre expresión, donde Estados Unidos va a promover un espíritu de reavivamiento y el crecimiento de los partidos patrióticos europeos, o sea, los partidos nacionalistas. La meta de los Estados Unidos es corregir la trayectoria de Europa. El documento coloca a los Estados Unidos como un negociador entre Rusia y los europeos y no como un aliado de los europeos. O sea, un negociador que va a normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países europeos y la Federación Rusa. Ya Rusia no se presenta como un enemigo o un peligro para los Estados Unidos en este documento. Esa es una postura que revierte o elimina la postura que ha tenido Estados Unidos en los últimos 75 años, que ha estado en el lado de la cancha de los europeos y no como el árbitro. El documento acusa a Europa de restringir la libertad, acusa a la OTAN de su plan de expansión. O sea que el documento no respalda que países soberanos puedan solicitar ser parte de la OTAN. También indica que los europeos tienen que aprender a defenderse solos, que implica naturalmente que Estados Unidos puede estar preparándose para retirarse de la OTAN. También plantea que Estados Unidos estará respaldando movimientos nacionales dentro de Europa. Por ende, es posible que Estados Unidos respalde a partidos de la ultraderecha y ultranacionalistas dentro de países europeos. Este respaldo ya lo vimos en unas elecciones en Alemania con un partido vinculado con Adolfo Hitler y otro partido de ultraderecha en el Reino Unido.
En fin, Casablanca va a tratar de moldear a Europa en función de lo que desea el presidente Donald Trump. Europa se tiene que comportar de forma y manera como lo requiere Estados Unidos. Esto es todo lo opuesto a lo que dice la doctrina Monroe. Sobre Ucrania, el documento acusa a la Unión Europea de tener expectativas no realistas. Dice que una gran mayoría de los europeos desea la paz, pero insinúa que la Unión Europea afecta de forma negativa los procesos democráticos, el deseo de la paz, que por ende no se traduce en políticas para lograr la paz en Ucrania. En otras palabras, acusa a la Unión Europea de bloquear la paz en Ucrania. Recordemos que es la paz de Putin, y lo que Putin quiere para que se logre la paz temporera hasta que llegue la próxima operación militar especial de Putin para completar su conquista. Para terminar, voy a citar 6 puntos publicados en este documento que usted tendrá que interpretar. Después de la palabra o sea, daré mi opinión. Número 1. Restablecer las condiciones de estabilidad dentro de Europa y la estabilidad estratégica con Rusia. O sea, como les indiqué, ser mediador entre Rusia y los europeos, abandonando ser aliado de Europa. Número 2. Permitir que Europa se mantenga independiente y opere como un grupo de naciones soberanas alineadas, incluso asumiendo la responsabilidad principal de su propia defensa, sin estar dominada por ninguna potencia adversaria. O sea, la frase su propia defensa insinúa claramente que Estados Unidos abandonará la OTAN. Este punto número 2 omite por completo mencionar la Unión Europea. La frase sin estar dominada por ninguna potencia es una frase hipócrita, porque Estados Unidos quiere dominar a los europeos. Número 3. Cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas. O sea, esto tiene que ver con la trayectoria expresada anteriormente que indica que Europa se mueve a ser una región multicultural, posiblemente con una población sustancial de personas de descendencia de países musulmanes. Es una manera sutil de decir que Europa tiene que establecer un sistema robusto de deportaciones y que Estados Unidos estará impulsando ese sistema robusto de deportaciones. Número 4. Abrir los mercados europeos a los bienes y servicios estadounidenses y garantizar un trato justo a los trabajadores y empresas estadounidenses. O sea, esto no es otra cosa que obligar a los europeos a comprar prioritariamente los productos Made in USA. Número 5. Fortalecer las naciones prósperas de Europa Central, Oriental y Meridional mediante lazos comerciales, venta de armas, colaboración política e intercambios culturales y educativos. Acabar con la percepción y prevenir la realidad de que la OTAN es una alianza en constante expansión. O sea, esto está relacionado a lo que ya se dijo anteriormente de la OTAN, del fin de la OTAN y de impedir que otros países quieran ser miembros de la OTAN.
y de propulsar el incremento de comercialización con los Estados Unidos. Recordemos que, al igual que la sección dedicada al hemisferio occidental que tocamos en la charla anterior, Estados Unidos tiene como prioridad que todo país compre productos y servicios de los Estados Unidos para desplazar a China. Cuando habla de la venta de armas, naturalmente, eso implica que Estados Unidos quiere ser el productor de armamento más grande del planeta. Número 6. Animar a Europa a tomar medidas para combatir el exceso de capacidad mercantilista, el robo tecnológico, el ciberespionaje y otras prácticas económicas hostiles. O sea, en este último punto es difícil entender lo que verdaderamente quiere decir la frase combatir el exceso de capacidad mercantilista. Y yo no me voy a poner a especular sobre el robo tecnológico, el ciberespionaje. Esos son actividades que siempre se han hecho. Y sobre prácticas económicas hostiles, esas deben ser las que Donald Trump ha mencionado en el pasado, donde él define que cualquier medida que afecte el libre comercio y la ventaja competitiva de Estados Unidos en el mercado europeo es una práctica hostil. Recuerden que Trump quiere que comerciantes de Estados Unidos puedan vender sus productos y servicios en Europa sin ninguna restricción. Yo lo que veo es que el National Security Strategy, o en español, la Estrategia Nacional de Seguridad 2025, impulsará a que más países se unan al BRICS, una organización que se concentra en la comercialización y no en influenciar o en interferir con los países miembros. El periódico TASS de Moscú se hizo eco de parte del contenido de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, haciendo referencia, número 1, que muchos países europeos van a dejar de ser viables debido a su desastrosa política de migración. Número 2, que políticos europeos están destruyendo a sus países y que la mayoría de las naciones europeas están en decadencia. Número 3, que los europeos hablan mucho sobre el conflicto de Ucrania, pero no impulsan un pacto de paz. Número 4, que se entiende que Ucrania nunca será parte de la OTAN y que hay pocos países restantes para ser miembros de la OTAN. El periódico Reuters publicó el 7 de diciembre lo siguiente, y cito: el Kremlin le dio la bienvenida el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente Donald Trump, diciendo que en gran medida coincidía con las propias percepciones de Rusia y que es la primera vez que Moscú elogia con tanta felicidad, o debo decir contentura, un documento de este tipo de su antiguo enemigo de la Guerra Fría. Cierro la cita. Así que Putin debe estar bien contento con el nuevo documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Casablanca, que favorece a Moscú. Putin ahora tiene oficialmente un aliado para bregar con Europa, en la persona de Donald Trump. Definitivamente, cuando usted viaje a Europa con su pasaporte estadounidense, es muy posible que vea miradas de rencor. Otra vez les pido que lean el documento Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos del presidente Donald Trump para que lleguen a sus propias conclusiones. Y ya llegamos al final de otro corto resumen noticioso.
Aquellos que quieren ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.